tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas y análisis sobre el proceso electoral en Guatemala de Guatevisión y Prensa Libre. Hoy continuamos conversando de este proceso de evaluación de actas electorales ordenado por la Corte de Constitucionalidad y precisamente las juntas electorales han concluido el día de hoy parte de este proceso, pero para conocer más qué es lo que sigue, qué es lo que podemos esperar en los próximos días, hemos invitado a dos personas que conocen muy bien todos estos aspectos. Se trata del ingeniero Salvador Viguria, él es expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central, y también nos acompaña en el estudio el abogado Goyo Saavedra. Los dos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Después de lo que vimos estos 3 días, ¿qué sigue? Sería la pregunta para iniciar esta conversación. Ingeniero Viguria, buenas noches. Creo que lo primero que sigue es un agradecimiento y reconocimiento a las juntas electorales de todo el país, porque realmente han trabajado en un ambiente extraordinario, una situación sin precedentes, esto que se dio en los últimos días, y bueno, el que se haya concluido hoy esta segunda audiencia, el cotejo de actas, en un ambiente realmente pesado, bajo mucha presión, acoso. Creo que hay que agradecerle a esos ciudadanos que velaron porque el proceso siguiera adelante. Y bueno, lo que sigue es lo que debió haber sucedido la semana pasada, que es finalizando las audiencias de revisión, se emite el documento 8 que ya oficializa el resultado en cada uno de los distritos, pasan estos al Tribunal Supremo Electoral y el tribunal debe terminar también de resolver todos los demás recursos que fueron presentados, como es normal, y eventualmente finalmente oficializar los resultados de frente a lo que se ve una segunda vuelta electoral el 20 de agosto. Licenciado Saavedra, ¿qué agregaríamos a eso? ¿Cómo está, por ejemplo, el tema de los plazos? Sí, a mí me parece que, y partiendo de lo que hemos visto en este proceso, debemos agradecer que ese trabajo arduo de las juntas electorales y también de todo el personal que apoya el trabajo de las juntas ha permitido que el plazo establecido por la Corte de Constitucionalidad en ese amparo provisional se ha cumplido, ¿verdad? A hoy, jueves, se logró cerrar esas segundas audiencias de revisión de escrutinios, se ha cotejado las actas y ha permitido pues aliviar cualquier tipo de dudas, sobre todo en el proceso de elección presidencial, del cual me parece de forma maliciosa muchos partidos trataron de abrir un frente alrededor de esto y se ha demostrado que no hay tal, ¿verdad? Que el proceso ha sido limpio, que ha sido transparente y ha demostrado el sistema electoral guatemalteco que al descansar en la confianza de la ciudadanía sigue siendo eficiente, sigue siendo confiable y sigue nutriéndonos de la posibilidad de ir fortaleciendo la democracia. Me parece que estamos bien en los plazos políticos y electorales. Me parece que también el tribunal tiene en sus manos el trabajo y el tiempo para resolver los recursos que correspondan, oficializar los resultados y poder celebrar con éxito esa segunda vuelta el 20 de agosto. ¿Y cuándo serían este anuncio del Tribunal Supremo Electoral? Hablábamos fuera de micrófonos que en elecciones pasadas, pues la diferencia con esta sería aproximadamente de una semana. Explíquenos, por favor, ingeniero Viguria. Bueno, de vuelta, normalmente estas audiencias, la ley establece un plazo de 5 días, eso debió haber pasado hasta el viernes de la semana pasada. Nos alargamos esos 5 días adicionales que estableció el amparo otorgado por la CC y se estableció un plazo de 15 días. O sea, sí nos corrimos probablemente una semana. Normalmente en elecciones anteriores son esos 15 días después del día electoral, pero nunca ha habido un ambiente tan cuestionado, con tanta desinformación y como decía, algo sin precedentes como una repetición de las audiencias de revisión. Entonces, pues definitivamente el tribunal ahora tiene que ganar tiempo, resolver. Hay un plazo establecido por la CC y lo importante es que lo haga como así lo cumplieron las juntas electorales. Licenciado Saavedra, ¿cómo podría el Tribunal Supremo Electoral ganar tiempo? Bueno, a mí me parece que no. Lo que tiene que ver es que el traslado de resultados de las juntas electorales le da la pauta a poder
regresar al punto en el que nos encontrábamos antes del amparo provisional, dar la certeza de que hay una segunda vuelta electoral que va a ser celebrada, oficializar los resultados después de conocer los recursos de nulidad. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que corre con un plazo importante es la declaratoria de la elección presidencial. Hay muchas decisiones alrededor de las adjudicaciones de cargos en corporaciones municipales y en elecciones de diputados distritales que seguramente van a tener algún tipo de aspectos que terminar de consolidarse. Recordemos también que hay una elección en San José del Golfo y otras que tienen que programarse. Esos son aspectos, digamos, que en paralelo el tribunal tiene que trabajar. Pero ganar tiempo implica también dar la certeza de que los resultados y el arduo trabajo que han tenido las juntas va a llevar a un resultado de certeza y es trasladándole a la población por las decisiones legales correspondientes en esa declaratoria de resultados. Quiero preguntarle a los dos y la respuesta a quien quiera iniciar con ella. La duda que hay en el ambiente aún es qué va a pasar con la serie de recursos que se han presentado, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho, hoy en la audiencia de la elección de la ciudad de Guatemala, el fiscal del partido Creo, pues se mencionaba que todavía tenían algunas dudas. Recordemos que todo esto inició de alguna manera precisamente por la brecha tan corta que se tenía en esta elección. Entonces, ¿cómo eso puede repercutir en los plazos ya establecidos por la Corte de Constitucionalidad? Pues yo esperaría que ya no repercuta más. Creo que el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad trazó una hoja de ruta que, aunque no fue tan clara como algunos hubiéramos querido en establecer exactamente lo que conllevaba, ya existe una hoja de ruta. Ya pasó esta primera etapa, la segunda le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y sí esperaría que la Corte Suprema entienda el contexto de lo que está pasando y sucediendo y lo que tengan que resolver lo resuelva pronto. Es decir, lo resuelva en estos días. En estos días y apegándose a esa hoja de ruta que ya está trazada. Licenciado Saavedra. Yo considero que aquí el propósito del amparo provisional ha sido cumplido. Me parece que el trabajo se mira reflejado y ha sido transparente, está documentado y también hay, así como ha fluido la desinformación y los ataques a la labor de los órganos electorales, también las redes y la conexión en streaming le ha permitido al grupo de población más interesada en esto poder seguir al día el desarrollo de esas audiencias, esas segundas audiencias de revisión de escrutinios. Y con esto nos ha quedado claro que en el espíritu de cotejar y en el espíritu de revisar, no se tuvo una, sino dos oportunidades, que las impugnaciones fueron marginales, que lo que hubo en todo caso que terminar de ajustar fueron, digamos, el escaneo de algunos tipos de actas que tuvieron que ser cotejadas y vimos que los resultados no variaron. De hecho, en donde más variaron, varió menos del 0.5% del resultado electoral. Un dato importante. Una nada, ¿verdad? Y de hecho, también algunas de las publicaciones del seguimiento que hicieron otros medios manifestaban que el partido que ganó más votos en la revisión fue el mismo partido que estaba siendo atacado. Entonces, no tiene un sentido pensar o seguir poniendo dudas alrededor del proceso. El amparo, si tenía una visión de transparentar y dar certeza, ha cumplido su propósito. Toda acción que tenga digamos, toda acción que tenga desde este momento una visión de retardar, vamos a entenderlo como una acción maliciosa y me parece que que cualquier tipo de esa intención debería ser bloqueada y debería ser anulada, porque el amparo ya se cumplió, ¿verdad? ¿Y cómo podría ser bloqueada o anulada? Bueno, es que en realidad la solicitud, por ejemplo, y ahí hay otra, ¿verdad? Jorge Valdizón del Partido Cambio ha presentado una solicitud para que se pida a las juntas llevar a cabo bien la decisión del amparo antes de que las juntas empezaran la segunda revisión. O sea, eso es malicioso, ¿verdad? ¿Cómo me pueden decir que no se está ejecutando bien una orden cuando la ejecución de la orden no se había empezado, ¿verdad? Es decir, las primeras juntas convocaron a la segunda audiencia el día martes y el señor Valdizón está pidiendo
que se les obligara a cumplirlas bien, que lo estaban haciendo mal el día lunes. Eso es absurdo, ¿verdad? Eso es malicioso. Y entonces me parece que así como empezó todo, entendiendo la cerrada pelea por la alcaldía municipal en una ajustada votación, ¿verdad? Algo que no había ocurrido, por lo menos en el contexto de la Corporación Municipal de Guatemala o las elecciones en el departamento de Guatemala, sí en otras alcaldías, en otras elecciones. Pues todos estos partidos han tratado de elevar eso a la presidencia, a la elección presidencial, un absurdo. Y después de eso tenemos entonces que con lo mismo se está tratando de bloquear un proceso electoral. Y ahí detengámonos un poco para que las personas puedan entender mejor qué balance o qué diferencias establecen ustedes entre la verificación que se propuso hacer por lo que estaba sucediendo en la elección de la Municipalidad de Guatemala con la presidencial, porque cada uno tiene sus características diferentes, empezando por la brecha. Sí, pero aquí de vuelta, en esta situación sin precedentes, la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad entró un poquito a legislar. La ley de por sí ya es clara en cuanto a que primero los fiscales tienen la posibilidad de cada uno de los partidos políticos de observar el proceso electoral, de colocar las impugnaciones que consideren pertinentes y todo eso pasa durante el día de la elección. Esa parte se vivió, muchos de estos partidos, incluyendo los de la elección apretada, participaron y fueron parte de ese proceso. Luego se tienen estas audiencias de revisión donde se ratifican o no las impugnaciones para validar si en efecto la impugnación correspondía. Eso ya se había tenido una primera instancia para hacerlo. Esto fue una segunda instancia para ver si se ratificaban o no impugnaciones. Se ratificaron, se procedió al procedimiento en ley. Se generó mucha duda, inclusive en redes, de la apertura de cajas. Sí, las cajas se pueden abrir dentro del contexto de lo que es la audiencia de revisión, únicamente para validar una impugnación si procede o no. Eso se dio delante de los fiscales. Lo que vino como un tema adicional fue este cotejo de actas para validar si la transcripción, la digitación, el escaneo de imágenes, habían errores manuales de sumatoria y demás, y eso fue lo que pasó estos 3 días. Y lo que tiró ese resultado es que el resultado, como bien decía el licenciado Saavedra antes, no varía. Sumado a ejercicios ciudadanos como el de Guatemala Visible, que ya había hecho 2 sumatorias de todas las actas y publicó el domingo sus resultados diciendo que no encontró variación. Sumado a ejercicios como la misión de observación electoral, que había hecho un conteo rápido en 1.200 puntos del país, que también había declarado que no había diferencia de resultados. O sea, ya hay una serie de procesos que se han dado que de alguna forma validan este tema y de vuelta. Lo importante es ir avanzando en el proceso, cerrar esta etapa y avanzar con lo que viene después, que es la segunda vuelta electoral y la adjudicación de puestos. Licenciado Saavedra. Sí, yo comparto completamente. Me parece que toca empezar a sentir la tranquilidad de que el sistema electoral ha funcionado, ¿verdad? Ha respondido a las necesidades de Guatemala. También de decir y reconocer que este ha sido un proceso en donde la judicialización de acciones ha ensombrecido el camino a la democracia, y de salir de esto, de generar la tranquilidad y la certeza de poder legitimar nuestra elección de gobernantes, debería de llevarnos a mejorar ese tipo de procesos. No es funcional seguir poniéndole este tipo de cargas ni a los funcionarios, ni a la ciudadanía, ni al proceso electoral, porque estos son los resultados. De tener bloqueos de candidaturas, hemos pasado a dudar del mismo proceso, de empezar con persecuciones y presiones que no vienen, digamos, a la sintonía de una fiesta cívica como tiene que ser en unas elecciones generales. Es el momento en donde Guatemala toma decisiones de futuro, la población ha respondido y me parece que debemos ver en esa dirección. Ahora bien, centrándonos en lo que vimos esta semana, el lunes empezaron las cosas un poco convulsionadas, ¿verdad?
la actitud de algunos fiscales, específicamente la actitud del fiscal del partido oficial. Luego se empiezan a dar una serie de pronunciamientos, diferentes sectores se unen y bueno, hacen un llamado, ¿verdad? Y el respaldo a las juntas electorales. En ese caso, ¿cómo ven o cómo hacen el balance al día de hoy? Porque sí hay un contraste en lo que tenemos hoy jueves con lo que vimos hoy lunes, ¿no es así, ingeniero Viguria? Pues parte de ese contraste lo da simplemente al proceso de que las juntas fueron firmes, hicieron su trabajo, lo hicieron en ley, aguantaron todo tipo de acoso, presiones, en un ambiente realmente no adecuado que se les facilitó para hacer estas audiencias. Y sí, en la medida que fueron progresando, primero las audiencias donde se validó que muy poca diferencia de los votos impugnados que se ratificaron. Y luego, en el cotejo de actas, pues muchos partidos políticos también fueron reconociendo que no habría diferencias. Se vieron pronunciamientos de varios candidatos, inclusive, que habían hecho sus propios análisis y salieron diciendo que en efecto reconocían que no se darían diferencias, y luego se vieron muchos pronunciamientos de distintos sectores. Y yo creo que en un país donde tenemos tantas diferencias de opinión y hemos tenido tanta polarización los últimos años, el ver que un tema como este, desde distintas cámaras del sector empresarial, los 48 cantones de Totonicapán, iglesias, distintas entidades de sociedad civil, estaban de acuerdo. Creo que para mí es un mensaje claro a la clase política de que con el proceso electoral no se mete y que realmente debemos velar por esto que nos ha costado tanto estos 35 años, con sus defectos y oportunidades de mejora, pero que realmente nosotros creemos en el proceso electoral en manos de los ciudadanos y que estamos dispuestos a defenderlo. Los riesgos que se observaron en el proceso electoral en estos días fueron como un llamado de atención para todos los sectores, licenciado Saavedra, ¿o cómo lo vería usted, esta reacción que se generó? Sí, yo creo que lo que hay es que se trató de trasladar al proceso electoral el tipo de prácticas de lucha de poder y de judicialización que se había tenido en otros aspectos de la vida política. Y eso ha descompuesto y ha terminado de hacer una comprensión la ciudadanía de que no se trata entonces solo de intereses políticos o de grupos que pelean el poder, sino que están en realidad entrando transversalmente a querer definir por la población el rumbo del país. Y al final esa es una decisión soberana, porque el proceso electoral, al descansar en la ciudadanía, tiene un reflejo con cómo entendemos nosotros el propósito de ser guatemaltecos, ¿verdad? La soberanía misma del país que dice descansa en el pueblo, es eso mismo. Entonces, yo creo que llevar esta lucha de poderes con tácticas de judicialización ha terminado por quitar una cortina de enfrente a la ciudadanía y demostrar que hay intenciones de por medio que no deben ser aceptadas y que por otro lado quienes actuaron con transparencia han sido respaldados. Es en realidad el trabajo de las juntas receptoras de votos y de las juntas electorales. Ese es el límite que se ha marcado. Me parece eso apropiado, me parece correcto y me parece también inspirador de que nos pueda permitir esa conversación, mejorar este proceso de depurar nuestro sistema político en general, pero también irlo perfeccionando. ¿Creen ustedes que este ambiente que se ha generado a partir de lo que observamos en los últimos días va a ayudar a enderezar el rumbo hacia lo que se está buscando, ingeniero Viguria? Pues yo esperaría que sí, y de vuelta, esta señal de que en ciertas cosas fundamentales como sociedad nos podemos poner de acuerdo, pues lo veo como una señal de esperanza. Lo fundamental ahorita es terminar el trabajo, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo Electoral resuelva lo que tiene que resolver, publique resultados oficiales, vamos de frente a la segunda vuelta, que ojalá sea una contienda limpia, de altura entre los dos contrincantes, que gane quien tenga que ganar y que regresemos al rumbo de ver una transición democrática ordenada como una oportunidad
que como sociedad lleguemos a acuerdos mínimos para enfocarnos en lo que realmente importa, que debe ser resolver la desnutrición crónica infantil, mejorar la salud, la educación, generar empleos y oportunidades y no estar inmersos en esta judicialización de un proceso electoral que de vuelta ya viendo para atrás se vio que fue limpio y adecuado y de verdad, como decía, enfocarnos en lo que debe ser lo importante en una transición democrática. Licenciado Saavedra, como usted lo mencionaba y como ya todos sabemos, este proceso electoral ha sufrido diferentes etapas y problemas. ¿Por qué entonces no se había reaccionado antes y sí se reacciona ahora? ¿A qué lo atribuye usted? Sí, yo creo que las posiciones y la forma, de alguna manera también desatinada de tratar de arrebatar lo que limpiamente y transparentemente se ha demostrado, ha permitido reflejar esto. Lo que vimos fue, después del otorgamiento del amparo provisional, quienes se trataron de aprovechar esto y quienes tuvieron una actitud, en realidad, de ensombrecer el proceso electoral. Y ahí es donde creo, con mayor ímpetu, tenemos que tener claro que defender el proceso electoral es un tema que supera nuestras diferencias, ¿verdad? Es un tema de unidad. Y quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la vida republicana, vamos a estar detrás de eso, indistintamente si estamos en desacuerdo en todo lo demás. Y eso es lo positivo. Tenemos que estar de acuerdo en el parámetro de las reglas de juego para tener nuestras discusiones, para tener nuestros desencantos y nuestros desacuerdos. Pero, como decía Salva, 35 años o más del tiempo que nos ha costado trabajar en este proceso democrático y después todo lo demás que hemos sufrido como país para llegar hasta este punto es algo que me parece debemos abrazar. Este es el punto mínimo, este es el punto de consenso y me parece pues bastante claro que los guatemaltecos abrazamos esa idea. Bien, pues tenemos que hacer la primera pausa en Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Le recuerdo, si quiere comunicarse con nosotros o enviar comentarios, puede hacerlo utilizando el hashtag Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando de lo que ha sucedido esta semana con las juntas electorales y esta instrucción que dio la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que se viene para los siguientes días? En el estudio nos acompaña el ingeniero Salvador Viguria. Él es expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central y también el abogado Goyo Saavedra. Así que, bueno, tal vez en esta parte del programa yo les pediría que le expliquemos a la audiencia cuál es el trabajo, cuál es el rol de las juntas electorales y qué es lo que estaríamos observando en los siguientes días de acuerdo a los plazos establecidos por la Corte de Constitucionalidad. Ingeniero Viguria. Bueno, las juntas electorales que realmente hay de tres tipos, ¿verdad? Están las juntas receptoras de votos, que son los que participan en las mesas de votación que todos conocemos. Estas personas son los que están a cargo de la elección en cada mesa, desde la apertura, la atención de los votantes y la parte fundamental, que es el escrutinio o el conteo de los votos al final del día. Y eso es un poquito lo que se ha puesto en duda y creo yo que el proceso ha ratificado que este sistema descentralizado en casi 25,000 juntas receptoras de votos funciona. Luego se tienen las juntas electorales municipales que lo que son los responsables de la organización de la elección en todo su municipio. Hay 339 en todo el país porque el Distrito Central se considera es un distrito separado de acuerdo a la Constitución. Estas juntas organizan la elección en su municipio, totalizan el resultado de la elección de su municipio y lo trasladan a las juntas electorales departamentales. Entonces tenemos las juntas electorales departamentales, una por departamento y la del Distrito Central, que el trabajo es, de nuevo, velar por la organización de la elección en su jurisdicción y son quienes llevan a cabo estas audiencias de revisión. Entonces ellos son los que fueron los protagonistas estas últimas 2 semanas, quienes pasaron horas sufriendo, ¿verdad?, de la presión de estos procesos y que esperamos, ¿verdad?, que con la culminación el día de hoy de la segunda audiencia de revisión, del cotejo de actas, pues puedan tener un respiro de frente a lo que les va a tocar, que es organizar de nuevo la segunda vuelta electoral el 20 de agosto.
Entonces, para los próximos días, ellos con culminar el proceso del día de hoy, emiten el documento 8, que es el acta de oficialización de los resultados, donde se hacen los ajustes que correspondían a la audiencia de revisión de acuerdo a las impugnaciones, y ya le entregan al Tribunal Supremo Electoral el resultado oficial de cada uno de sus distritos. Licenciado Saavedra, ¿qué agregaría usted? Bueno, yo lo que diría es que el proceso es un proceso que tiene una carga especial, o ha tenido en este caso una carga especial, porque la política en Guatemala se ha terminado por fraccionar. Hay muchos intereses de por medio y vimos elevarse como nunca antes la cantidad de opciones electorales en casi todas las contiendas, ¿verdad? Pasamos de tener un promedio de 15, 16 opciones, que ya es muy alto, ¿verdad? Para un país tan pequeño es muy alto, a tener arriba de 20, 25, ¿verdad? Opciones electorales en casi todas las papeletas. El escrutinio, el conteo de ese tipo de opciones y el llenado de los documentos se vuelve un reto mucho más grande cuando además tenemos elecciones generales que implica 5 votaciones en simultáneo. Entonces, es un proceso cargado, es un proceso que demuestra mucho de lo que ha sido la etapa y la vida política de los últimos 10 años en Guatemala, pero que también ha permitido demostrar que el sistema funciona, ¿verdad? Aún con estas cargas que hemos mencionado, el sistema ha respondido. Hay que seguir abrazando y perfeccionando, generando las herramientas necesarias para que ese sistema descentralizado no solo dé la confianza que ya da, sino permite la eficiencia que de alguna forma puede empezar a hacer ruido en algún momento cuando empieza pues, a tenerse este tipo de incentivos electorales de tantos elementos y tantos disuasivos que se han tratado de hacer en esta última semana. Ingeniero Viguria, desde la experiencia en la práctica, usted fue presidente de la Junta Electoral del Distrito Central. Cuéntenos, ¿cuáles son las diferencias que usted observó durante su gestión y de lo que se vivió ahora? Porque seguramente hay varias. Siempre cada proceso electoral trae retos distintos, ¿verdad? Pues yo participé en 4 juntas electorales, una de ellas está en el contexto del Jueves Negro, ¿verdad? Que la anticipación de lo que iba a pasar el día de la elección. Contextos políticos diferentes. Era un contexto político muy diferente. Me tocó también la transición de la cédula al DPI, de actualizados, no actualizados, que trajeron retos. Entonces, yo siento que cada elección trae sus propios retos, pero la parte de la judicialización, y como decía el licenciado Saavedra, ya vivimos la judicialización de la parte de las candidaturas de la elección pasada, esta aún más, pero algo que sí nunca había pasado era esta judicialización del proceso de las juntas electorales y llevado al punto de este amparo provisional otorgado y una repetición de las audiencias de revisión. Eso no hay quien le haya preparado a las juntas electorales para eso y creo que en medio de lo que les tocó vivir esta semana lo hicieron bastante bien. ¿Será este el proceso electoral más complicado de los que usted ha observado o ha experimentado en su rol dentro de las juntas electorales y ahora como observador? Pues de frente a esa presión de la parte judicial, probablemente sí, ¿verdad? Los otros, cada uno tiene sus retos, a veces más en lo logístico, a veces más en la parte organizacional. O política, pero esta parte judicial sí es una presión que es muy compleja, no hay preparación alguna para ello y de vuelta veo con buenos ojos que la ciudadanía se haya volcado de alguna manera a proteger y a darles el respaldo a las juntas electorales porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se dieron cuenta que no era... ¿Cree usted en ese sentido, antes de pasar con el licenciado Saavedra, que en un principio había desconfianza también hacia las juntas? Pues creo que hay mucha desinformación y ante, pues sí, resultados que tal vez basado en las encuestas no espera mucha gente, se generaron sorpresas. Y ante eso, con las redes sociales y lo que hay de desinformación, algunas personas habrán tenido dudas, las personas que estuvieron más de cerca, yo estoy seguro que todos conocemos a alguien que estuvo en una mesa de votación o participó como observador o hasta como fiscal,
Entonces, las personas que estamos de cerca sabemos que no, es muy difícil, no hay forma de manipular nuestro proceso electoral, pero en este ambiente de desinformación se generaron dudas, pero creo que esto ya ha sido bastante aclarado estos días y sí, por eso decía, se vio con muy buenos ojos que la población se volcara a darles apoyo. Licenciado Saavedra, y usted desde su rol como observador, pero también como investigador alrededor del proceso electoral, ¿qué diferencias observó? Sí, yo veo un incremento a la judicialización y al bloqueo de candidaturas. Me parece que eso es lamentable. Claro, tenemos otro contexto de país, un contexto en donde la polarización a nivel político se ha arrastrado al proceso electoral de una forma que no es la misma en que se vivía, digamos, en décadas pasadas. Pero también hay que celebrar que en el marco de eso ha sido un proceso en donde la violencia física no ha estado presente. Eso era una de las preocupaciones más grandes, sobre todo en el proceso electoral 2011, fue un tema muy difícil, disminuyó un poco en el 2015, pero al día de hoy creo que hemos encontrado una ruta democrática distinta. Las preocupaciones hoy son de ese acoso judicial de alguna forma a algunas de las candidaturas. Hoy el cuestionamiento también de esta judicialización al trabajo de las juntas, que creo que debería de resolverse con esta repetición. Me parece que la ciudadanía ve con tranquilidad y con mucha claridad que el desarrollo de la repetición de las audiencias pues ha cumplido con la expectativa de transparentar lo que de alguna forma pudiera haber quedado con dudas en la semana anterior. Esto es lo que yo noto de alguna forma distinta. Creo que hay retos a futuro alrededor de una actualización del padrón, por ejemplo, son temas relevantes y no tiene que ver solo con el diseño de nuestro padrón, que sigue siendo un tema importante, sino también por el tema de migración. Hay muchos municipios en donde la población y la participación ha decaído, pero no es porque la gente no tenga interés en participar, sino sencillamente porque la población ha migrado. Y esto importa a nivel electoral, importa a nivel político, porque ha sido un poco el único caso en donde tenemos conflictividad activa el día de las elecciones, que es San José del Golfo. Bueno, uno de los particulares, ¿verdad? No vamos a decir el único, lastimosamente, pero uno de los particulares ha sido un tema que tiene que ver con el padrón y ha sido un aspecto que no debe perderse en cuenta, pero a grandes rasgos de lo que hemos vivido, de lo que hemos tenido en experiencias pasadas, vemos un proceso que ha funcionado, que ha dado confianza, que se ha desarrollado pacíficamente y que debería de darnos la ruta para tener una segunda vuelta que verdaderamente sea una celebración cívica, que nos dé la oportunidad de decidir entre dos contendientes y seguir avanzando en la consolidación democrática del país. Digamos, elementos o aspectos que llaman la atención es, por ejemplo, y lo conversábamos también sobre la cantidad de personas voluntarias, pero el porcentaje que fue nuevo en participación en las juntas. ¿Cómo influyó eso en lo que vimos, ingeniero Viguria? Bueno, a nivel de las juntas departamentales y municipales, pues sí, el tribunal tomó la decisión de creo que arriba del 90% eran personas nuevas. Esto pues no es malo per se, pero la experiencia en contextos complejos siempre ayuda. Yo siempre sugerí que debería establecerse algún mecanismo para que el nombramiento de las juntas electorales exista alguna valoración de la experiencia y que exista algún tipo de renovación ordenada que permita que se preserve un poco de esa experiencia, trayendo a la mesa nuevas personas que quieran participar. Me parece extraordinario que existan los más de 100,000 voluntarios que quieran participar y que eran nuevos. Quiere decir que hay deseo de participar en que es uno de los únicos espacios de participación cívica de esta manera, así que me parece extraordinario y creo yo que esa parte de la experiencia se puede manejar y algo en línea con lo que se menciona de las reformas hacia futuro. Hay muchos de los temas de la parte judicial, hay otro de los temas de la parte del proceso. Uno de los temas que yo siempre he insistido es el poder inclusive nombrar a las juntas con más tiempo de antecedencia, separado de lo que es la convocatoria de elecciones, para darles tiempo de capacitación, de preparación
y eso podría de alguna forma también ayudar cuando las juntas son nuevas o no tienen esa experiencia. Entonces, de vuelta, creo que se hizo un buen trabajo, inclusive con esa falta de experiencia, nada los pudo haber preparado para esto que vivieron las últimas 2 semanas, y creo que hay cosas a futuro que debemos aprender para poder mejorar y seguir fortaleciendo, y como decía el licenciado Saavedra, preservar la parte que ha funcionado y incorporarle tecnologías y otros mecanismos que puedan hacer este sistema más seguro y eficiente. Y antes de ir a la pausa, era precisamente otra de las preguntas que tenía para ustedes, el rol de la tecnología, tanto desde adentro del proceso como el rol que jugaron los ciudadanos principalmente durante esta semana, porque vimos diferentes iniciativas de personas, este chico Derek que subió las actas y que motivó a otros a que se unieran a esto. O sea, ¿cómo impulsar o cómo mejorar ese tipo de aspectos, licenciado Saavedra? Bueno, yo creo que ese es un rol activo ciudadano, ¿verdad? O sea, desarrollarnos democráticamente implica también participar más y encontrar los espacios para aportar y sumar. Yo creo que eso tiene que ser parte de un rol activo de sociedad civil o de algunos bloques, digamos, de la ciudadanía que estén alejados de la parte institucional, sobre todo. Pero veo aspectos importantes y relevantes que definitivamente van a ser un tema de discusión, y tiene que ver con la transmisión de datos, ¿verdad? La tecnología alrededor de la transmisión de datos sigue siendo, o más bien ha vuelto a ser, un tema sobre el cual discutir en medio del proceso electoral. Ocurrió en 2019, ha vuelto a ocurrir en este momento, y creo que es un punto en donde va a haber que tomar decisiones por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, probablemente no estas, sino las siguientes. Sería pero uno de los tema retos, de mejoras, entonces, ¿verdad? para Es el un siguiente es uno de los retos, correcto. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Vamos rápidamente a las conclusiones del programa. Yo quiero preguntarles cuáles son los retos y desafíos que nos quedan entonces ahora para la segunda vuelta, específicamente cómo no repetir los errores que se habrían registrado en la primera. Ingeniero Viguria. Creo que el primer reto y el más importante es recuperar la confianza en la ciudadanía, que de verdad se den cuenta de lo que tenemos en las juntas electorales y lo importante que han sido, y que confiemos en este sistema, que confiemos en los ciudadanos voluntarios, y que estoy seguro que con todo lo que vivieron estos últimos días... ¿Habrá más? Pues espero que sí, espero que sí. Es importante que estén presentes para la segunda vuelta y para dentro de 4 años, y seguramente habrán aprendido si tuvieron algunos errores el día del escrutinio y demás. Creo que todo eso se corregirá, pero lo más importante es recuperar la confianza. Creo que también el tribunal debe fortalecer sus procesos, tema de transmisión, que hubieron algunos temas, se tiene que mejorar, pues creo que mucho el trabajo, yo siempre digo, debiera empezar el 15 o 16 de enero en prepararnos, porque muchos de los problemas se dan porque todo se hace a última hora. Se seleccionó el tema de la transmisión de resultados a última hora, no hay capacitación previa, etcétera. Existen los mecanismos desde la convocatoria a una comisión para ver la reforma electoral que puede arrancar desde enero del próximo año, y muchos de estos temas se pueden preparar con anticipación. Entonces, sí, ahorita hay algo primordial, 20 de agosto, recuperemos la confianza, el sistema funcionó una vez más, pero de verdad pongamos a trabajar en enero para reformar y mejorar las cosas que deben ser mejoradas. Licenciado Saavedra, ¿qué mejorar para la segunda vuelta? Yo creo que hay un tema puntual que tiene que seguir remarcándose, y desde el día de hoy, que es la responsabilidad de los partidos políticos que han participado con sus fiscales en las audiencias. Que el clima pueda aclararse depende de la responsabilidad política, legal y sobre todo cívica de estos partidos políticos, porque el proceso que ha demarcado la ruta del amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, si tenía un fin de transparentar, lo ha logrado. Si ese fin y las aras de transparencia son aprovechadas
con fines espurios va a depender de la ausencia de responsabilidad de algunos de los partidos y creo que toca compensar y revertir ese tipo de intenciones por la responsabilidad de otros partidos, ¿verdad? Porque eso es parte de estar dentro de la participación política, cumplir al país y los objetivos de buscar un mejor futuro para el país. Me parece que lo ha hecho bien varios de los partidos que indistintamente si habían o no participado de ese amparo, se han manifestado, han visto los resultados y han dicho, miren, no hay nada que dudar del proceso de elecciones presidenciales, la segunda vuelta tiene que realizarse el 20 de agosto y eso es lo sano en este momento. Y de ahí podemos diferir si hay algún tipo de recursos, nulidades que tenga que pues conocer el Tribunal Supremo Electoral, de acciones específicas, de datos o elecciones muy puntuales, ¿verdad? Pero la transparencia y la certeza de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto, creo que es una acción que tiene que enmendarse por los partidos políticos y por los actores dentro del sistema desde ya. La pauta ahí la ha puesto, creo yo, sociedad civil, el sector de las cámaras agremiadas, empresarial, ¿verdad? También sector religioso y otros han marcado la pauta de decir esto se ha llevado a cabo de forma transparente y seguimos apoyando las elecciones dentro del país. Ahora, una pregunta que le planteaba también a nuestros invitados del martes, se las quiero dejar sobre la mesa a ustedes, y es 2 o 3 acciones que creen que a partir de ahora el Tribunal Supremo Electoral debería realizar también, según lo que han visto de su trabajo. Ingeniero Murguía. Lo primero, comunicar. Creo yo que el Tribunal Supremo ha sido el gran ausente en los medios estos últimos días. Pues yo decía que el amparo provisional, pues aunque trazó una hoja de ruta, no era absolutamente clara y como mínimo el tribunal debió haber hecho su interpretación y haberle comunicado claridad a las juntas electorales. Creo que esta desinformación que hay en la población, en parte es por la falta de comunicación clara de parte del Tribunal Supremo Electoral. Así que número 1, comunicar y ser realmente el que busque retomar esa confianza. Segundo, darle el apoyo absoluto a las juntas electorales. Demostraron que ellos fueron quienes sacaron la casta y sacaron el trabajo adelante. Vienen retos adicionales, logísticos, seguramente algunos casos, como ya se dieron, algunas juntas renunciarán por las presiones y acoso a los que fueron víctimas. Entonces toca darles el apoyo y que realmente se sientan acuerpados por el Tribunal Supremo Electoral. Y tercero, mejorar todos los procedimientos, en particular el tema de la transmisión de resultados. Mi experiencia, la segunda vuelta es una papeleta, son 2 candidatos, usualmente desde el escrutinio hasta la transmisión se reducen los errores, pero asegurar que no hay ningún error de frente a la segunda vuelta y que creo yo que el cerrar con una elección eficiente, con un resultado el que sea, pero que toda la población se sienta tranquilo, que es el resultado que refleja la voluntad popular, eso va a, espero yo, ¿en qué son escasos? Calmar o estabilizar. Estabilizar el ambiente. Licenciado Saavedra, en 1 minuto, 3 acciones. No, yo puntualmente reitero lo que decía Salvador, la comunicación, ¿verdad? La expresión directa y clara de las instrucciones y las cosas que tienen que resolverse por parte del Tribunal Supremo Electoral es fundamental, ¿verdad? Tanto lo que está conociendo como lo que ha resuelto es fundamental. Eso le va a dar certeza al proceso y va a evitar que la desinformación de parte de actores maliciosos pueda ganar, digamos, espacio en la comunicación, en la conversación que tiene la ciudadanía. Entonces yo creo que es ese tema. Lo segundo es la parte logística, definitivamente. Hay retos de por medio. Y corresponde resolverlos, atajarlos con mucha seriedad, ¿verdad? Yo me quedaría en esas 2. Bien, pues fecha clave para los siguientes días, ya para concluir, 10 segundos. Sí, yo creo que la reafirmación es, tenemos una elección de segunda vuelta el 20 de agosto y eso debe respetarse. Y es lo que hay que tener presente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Mañana repetición, no se lo pierdan. A ustedes, buenas noches, que descansen.